Ok, continuamos con nuestra serie de enseñanzas que se llama Todas las Cosas. Todas las cosas. Y en esta serie de enseñanzas que dura 3 semanas, estamos anclados en un solo versículo. Entonces, por 3 semanas vamos a estar escarbando y profundizando un solo versículo. Y ese versículo lo encontramos en Romanos 11, versículo 36. Romanos 11, versículo 36 es donde estamos anclados y ya lo voy a leer, pero si usted tiene su Biblia ahí y quiere buscar dónde vamos a estar, más bien busque Colosenses capítulo 1, que es donde vamos a dedicar la mayoría del tiempo en esta mañana. Colosenses capítulo 1. Pero el verso que fundamenta toda esta serie es Romanos 11, 36 y lo leo así, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas provienen de Él, existen por Él y son al final del día para Él, para su gloria. Termina el versículo diciendo, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Y aquí le faltó una tilde. Si usted es fan de la gramática se dio cuenta y si no, no pasó nada. El punto es este. La semana pasada nos detenimos un momento, nos detuvimos y estuvimos profundizando en la idea de que las cosas provienen de Dios. Él es la fuente de la cual fluyen y brotan todas las cosas que nosotros podemos ver y todas las cosas aún que no podemos ver. Las cosas espirituales. Él es la fuente de todo lo que existe. Entonces usted y yo no podemos atribuirnos nada de lo que tenemos, porque todo lo que tenemos no nos lo hemos ganado, sino que todo lo que tenemos, lo que vemos, lo que existe, proviene de Dios. Y hoy vamos a profundizar un poco la idea de que todo lo que existe no solo fue creado por Él, sino que existe por Él. O sea, que Él sostiene las cosas, que las cosas existen, funcionan, caminan, están en un orden porque Él permite que eso suceda. Es una idea bastante profunda que nos va a retar un poco a pensar. Y finalmente, la siguiente semana vamos a profundizar en que las cosas provienen de Él, existen por Él, pero son para Él. Él es el dueño de todo y todas las cosas existen para su gloria. Entonces hoy vamos a estar enfocados un momento aquí en la idea de que las cosas existen por Él. ¿Ok? Entonces nuevamente podemos decir que Dios creó, diseñó todas las cosas, pero no solo las creó y las diseñó y las dejó ahí para que funcionen por sí mismas, sino que las cosas, todo lo que usted se imagine, funciona y existe y tiene vida porque Él está sosteniendo eso. Entonces, eso nos habla de un constante involucramiento de parte de Dios en todas las cosas. O sea, que Él está presente en todas las cosas porque todas las cosas están siendo sostenidas y tienen vida y tienen existencia porque Él está ahí sosteniendo todo. ¿Ok? Entonces nuevamente esta idea nos va a hacer retar un poco. Wow, yo soy consciente del involucramiento de Dios en todas las cosas. Yo soy consciente de que aún mi vida misma depende de que Él me dé vida, de que Él sostenga mi ser para yo poder respirar, para yo poder moverme. Soy consciente de su poder presente en todo lugar donde yo dirija mis ojos. Nos va a retar este pasaje. Y para profundizar en esta idea de que las cosas existen por Él, por medio de Él, vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15. Es un pasaje hermoso, poderoso, espero que ahí lo tenga. Colosenses 1, versículo 15 dice lo siguiente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación.
Entonces muchos estudiosos concluyen que este pasaje de Colosenses del versículo 15 como al versículo 20, muchos estudiosos dicen que esto formaba parte como de un poema, de un canto o un himno que la iglesia primitiva conocía y cantaba al dedillo. La iglesia primitiva es la iglesia en sus orígenes. Y este canto les recordaba qué creían ellos de Jesús. Este canto describía quién verdaderamente es Jesús. ¿Y cuál es esta descripción que nos da? Bueno, primeramente dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y la palabra griega que se utiliza aquí para decir que Él es la imagen, no nos está hablando de que se parece o que tiene cierta semejanza con Dios. Eso no es lo que está diciendo, que Jesús se parece a Dios. No, nos está hablando más bien del sentido de revelación. O sea, que Jesús es la revelación de Dios para con nosotros. Entonces, les dije que iba a ser un poquito, nos iba a poner a pensar un poquito. Entonces, Dios, Romanos 1 dice que sus cualidades son evidentes para nosotros a través de la creación. Y los Salmos dice que los cielos cuentan la gloria de sus manos. O sea, que podemos ver destellos de quién es Él, pero no podemos verlo con nuestros simples ojos mortales. Sin embargo, ese Dios invisible ha sido revelado a nosotros de manera total y completa por medio de Jesucristo. Eso es impresionante. Jesucristo, esa persona, es la revelación completa, total del Dios invisible. Si Pablo hubiese querido decirnos Jesús es parecido a Dios, hubiese usado otra palabra griega que es la raíz homo, como homólogo, que se parece. Pero no usa esta palabra, sino que quiere que usted y yo tengamos claros algo. Jesús no se parece a Dios, sino que Jesús es Dios. Pablo nos está diciendo, Él es la imagen visible del Dios invisible porque Él mismo es ese Dios. Jesús es Dios. Y sigue ese primer versículo 15, dice, Él, Jesús, ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Entonces, la creación, tal y como usted y yo la conocemos, existe dentro del tiempo y el espacio. Toda la realidad que usted y yo percibimos está limitada, condicionada al tiempo y al espacio. Y el tiempo y el espacio tienen un inicio. Entonces, cualquier cosa o ser que exista antes de el tiempo y el espacio es un ser eterno. Es un ser sin principio. Es Dios. Solamente Dios existe antes del tiempo y el espacio. Desde antes del origen de la realidad como usted y yo la concibimos, Dios existía. Y Pablo nos dice que Jesucristo estaba presente antes de que todo fuera creado. O sea, nuevamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Jesucristo no es un personaje bíblico más. Jesucristo no es solamente alguien más. Jesucristo es Dios mismo, preexistente a todo como usted y yo lo conocemos. Y ahí dice que es supremo sobre toda la creación. Esta palabra supremo funciona súper bien para describir la idea que se nos quiere comunicar, aunque el texto original lo que dice es más bien que Jesús es el primogénito de toda la creación. Y esta idea de primogénito lo que nos quiere decir es que Él es el primer lugar. Él tiene la prioridad, Él tiene un rango superior a todo lo creado. Entonces, solo llevamos un versículo, pero hagamos una pausa para conectar las ideas. Jesús es la revelación plena de Dios, la revelación completa de Dios mismo, preexistente al tiempo y al espacio, preexistente a todo lo creado. Por lo tanto, Él es Dios supremo sobre toda la creación. Entonces, pueden ver cómo este canto, poema, himno de la iglesia primitiva está haciendo una cosa, está defendiendo la divinidad de Jesús. Está defendiendo la idea de que Jesús verdaderamente es Dios. ¿Y por qué es tan importante defender la divinidad de Jesús? Bueno, porque desde el inicio del cristianismo mismo, desde sus orígenes,
una de las principales amenazas, si no es que la principal amenaza que ha enfrentado el cristianismo son las corrientes de pensamiento que consideran a Jesús como algo creado. Las corrientes de pensamiento que consideran a Jesús como un ser con inicio. Las corrientes de pensamiento que pueden pensar que Jesús es una criatura más, que es un buen hombre utilizado por Dios como los otros profetas que fueron utilizados en el Antiguo Testamento. De hecho, les doy un poquito de historia. En el siglo III, Alejandro Arrio inició un movimiento sumamente herético que se llamó el arrianismo. Y el arrianismo sostenía la idea de que Jesús es una criatura más, por lo tanto es inferior a Dios. Eso estamos hablando del siglo III, pero nosotros hoy en día conocemos, los testigos de Jehová prácticamente creen lo mismo. Jesús es un muy buen hombre, Jesús muy buenas enseñanzas, Jesús es un líder ético y moral, pero no es Dios. Sin embargo, desde el inicio de la iglesia encontramos estos escritos donde quieren que usted y yo no tengamos dudas con respecto a esto. Jesús es Dios. Al referirse a Él como primogénito de la creación, más allá de decir que Él es una criatura más, lo que está haciendo es distinguiéndolo como alguien superior, como el dueño de todo, como alguien supremo. Y por eso esta palabra suprema es tan efectiva, tan asertiva, porque Él está por encima de todo, Él no tiene comparación. Llegamos al versículo 16, donde dice, porque por medio de Él, por medio de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿se acuerdan cuál fue el versículo donde estamos anclados? La idea de que todo viene de Él y existe por Él y para Él. Entonces, la idea de que todo viene por Él, por medio de Él, es la idea que estamos encontrando en este versículo 16, que absolutamente todo existe por medio de Cristo. Y cuando leemos eso, si usted ha estado empapado un poco de las Escrituras, se le tiene que venir el texto de Juan capítulo 1. ¿Se acuerdan Juan capítulo 1? En el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, la palabra. Está hablando de Jesús. Desde el principio ya estaba la palabra estaba con Dios y era Dios. Y ese capítulo 1 de Juan, versículo 13, los leo, no lo busque, dice que Dios creó todas las cosas por medio de Él. Nuevamente aquí. Creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. Entonces, hagamos una pausa. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús. Deje que ese pensamiento permee su mente, su cabeza, sea llena de esta verdad que tal vez a veces no concibimos o no recordamos o no somos conscientes de, pero todo lo que existe fue creado y es sostenido por medio de Cristo. Pongámosle color y ejemplo a esto. ¿Qué son todas las cosas? Pensemos en algo pequeño. Tus ojos. ¿Te has puesto a pensar la complejidad que encierra tus ojos? ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de colores y tonos de ojos que hay en el mundo? ¿Te has acercado a un espejo bien de cerca y quedado boquiabierto con toda la profundidad que se ve ahí, que digo, wow, yo ni sabía que mi ojo era tan bonito, ¿verdad? Las formas y la textura y los colores que hay encerradas en un ojo y cómo Dios permite que la luz sea captada por este ojo y sea interpretada como imágenes para mi cerebro y me dé una perspectiva de la realidad. Y Jesús creó todo por medio de Él. Y todo eso funciona y tiene vida por medio de Él. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ahora, eso es algo pequeño, un ojo, pero pensemos ahora en grandes magnitudes. El espacio mismo
fue creado por Dios por medio de Jesús y existe por medio de Jesús. Está siendo sostenido por medio de Él. ¿Has pensado en eso? El sol que nos da calor fue creado y es sostenido en su lugar por medio de Jesús. Y yo tengo hoy aquí algo que, para darnos un poco una idea. Iba a traer una sandía, pero era muy pesada y traje un balón. No les voy a dar unas clases, aunque podría. Pero la idea es esta, para que nuestra mente aún procese más la grandeza y la magnitud colosal de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesús. El sol es aproximadamente 100 veces más grande que la tierra. O sea, usted puede buscar esto en internet. Si este es el sol, la tierra vendría siendo una semilla de ajonjolí, que en mi casa no tenía, entonces traje un granito de arroz. ¿Ustedes pueden ver este granito de arroz? No. Bueno, hasta aquí ustedes sí pueden. Así de insignificantemente pequeñitos somos nosotros comparado a toda la creación que fue creada por medio de Cristo y que es sostenida día a día por medio de su poder. Y después de tantos estudios científicos, los científicos han descubierto estrellas mucho más grandes que el Sol. Y hay una estrella que es 700 veces más grande que el Sol, que se llama Antares. Y si este balón de fútbol fuese Antares, el Sol, no la Tierra, sería un granito de arena. O sea que este grano de arroz es demasiado grande para describir la comparación que hay entre Antares y el Sol. Si nosotros fuésemos este balón, la tierra, todos los países, los océanos, la grandeza que encierra el Estadio Maracaná, el Estadio Azteca, toda la grandeza que puede existir, estuviésemos contenidos aquí. Esa estrella Antares sería una esfera cuyo diámetro sería la extensión de la ciudad de Nueva York. 19 kilómetros, eso es una línea recta, bidimensional, 2D. Ahora pónganla en 3D. Y esa esfera sería la comparación de la Tierra con la estrella Antares. Y todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Cristo. Y todo, absolutamente todo, funciona, existe y tiene vida por medio de Él. Él es el que permite que tu ojo funcione. Él es el que permite que tu párpado parpadee y limpie tu ojo. Y es el que permite que el sol dé vueltas. Es el que permite que todo esté en su lugar. Y todo eso por medio de Cristo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Él creó todo lo físico, dice aquí, todo lo que podemos ver en la tierra, pero también las cosas celestiales. Entonces el contexto de la carta de Colosenses nos dice que ellos están batallando con varios mensajes heréticos heréticos es malas enseñanzas, que los hacía pensar que los ángeles eran mediadores entre Dios y el hombre. Entonces ellos estaban rindiendo culto a los ángeles para que los ayudara, algo así como el ángel guardián, cosas así. Y entonces Pablo, mira lo que dice, hey, Dios creó todo eso y también todas las cosas celestiales, tronos, potestades, autoridades, todo eso. Entonces el punto es esto, no importa si es un ángel, un arcángel o el rango angelical que usted quiera imaginarse, todo fue creado por medio de Cristo. Todos esos seres al final del día le responden a Él, porque Él es preexistente a todo lo creado. Él es el supremo sobre todo. Jesús es Dios. ¿Has pensado en eso? Mira lo que dice el versículo 17. Dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Mantiene unida. Quiero leerte varias versiones, cómo se traduce esto en diferentes traducciones de la Biblia. Dice que todas las cosas en Él subsisten. Dice que todas las cosas permanecen en Él, se conservan unidas en Él, tienen un todo coherente, un orden en Él.
Él es el que sostiene y permite que todo esté en su lugar y lo hace con su poder que usted y yo no podemos dimensionar. Entonces Jesús no solo estuvo en el principio de las cosas creando todo, sino es el sustentador personal del universo. Piensa esto, lo que sostiene el universo no es una fuerza, no es la casualidad, sino que el que sostiene el universo tiene nombre y su nombre es Cristo. Su nombre es Jesús. La palabra griega que se utiliza aquí para esta imagen de mantener las cosas juntas es la misma palabra que se utiliza para describir cómo nuestros órganos se mantienen en su lugar dentro de nosotros y funcionan adecuadamente sin intervenir el uno con el otro y realizan sus funciones con las cuales fueron diseñadas. Esa misma palabra que permite que todo dentro de usted funcione y esté acomodado es la misma palabra que se utiliza aquí para ejemplificarnos cómo Jesús sostiene todo y le da un funcionamiento adecuado y en balance y en perfección, pues Él no solo lo diseñó, sino es el que lo mantiene junto, el que lo sostiene, el universo entero, el que ordena al sol salir, el que ordena las mareas, el que sopla, el que sostiene las estrellas. Todo eso está mantenido en un orden coherente por medio de Cristo. Entonces, antes de avanzar, detengámonos a hacernos estas preguntas. ¿Has considerado el poder de Cristo? ¿Has considerado su poder? ¿Habías meditado en la magnitud de su rol en todo lo creado? ¿Habías considerado, wow, o sea, Jesús no solo está en la cruz entonces, sino que está presente en todo y juega un rol primordial, esencial en la existencia de todo lo que yo conozco? Soy consciente de que es por su aliento que yo tengo vida. Soy consciente que Él es el que permite que tu corazón esté palpitando ahorita mientras escuchas. Él es el que permite que tus uñas crezcan. Él es el que permite que el sol salga cada mañana. Es el que permite que la tierra dé giros alrededor del sol a 107,000 kilómetros por hora. Él es el que le da la fuerza a la tierra para que haga tal movimiento. ¿Habías considerado eso? Un carro de Fórmula 1 que ahora llega a velocidades que hace 10 años no se esperaba, aproximadamente 300 kilómetros por hora, tendría que avanzar por 13 días para abarcar lo que la tierra abarca en una hora. Y todo eso es permitido y es sostenido y recibe la fuerza para hacerlo por medio de Cristo, quien sostiene y mantiene todo unido y consentido. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios al que servimos, supremo sobre toda la creación. Versículo 18 dice lo siguiente: Cristo también. Esta palabra me da un poquito de gracia, porque es como, además de todo eso, como si no fuese suficiente, sostener las estrellas, como si no fuese suficiente orquestar que los cometas anden ahí en el espacio y que los océanos tengan la temperatura ideal para que nosotros existamos. Además de todo eso, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Entonces, además de orquestar todo el universo, Jesús también es la cabeza de la iglesia, lo cual nos habla de la importancia de la iglesia. Su cabeza, la cabeza de la iglesia, es el que sostiene todo el universo. ¿Habías pensado en eso? Y la idea de que Él es la cabeza no solo es que da dirección y que tiene la autoridad sobre el cuerpo, aunque sí, sino que también es la fuente de la cual brota vida y todo lo que necesite el cuerpo. Si el universo necesita a Cristo para existir y ser sostenido, con mucha más razón la iglesia necesita a Cristo para subsistir y existir y producir fruto. Él es la cabeza de la iglesia. Dice que también es el supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Esta es la idea de que Jesús es la cabeza de la iglesia
y ha abierto un camino para la vida después de la muerte. Ese es el mensaje del Evangelio. Él, al venir y morir en la cruz y resucitar al tercer día, es el primero en que ha vencido la muerte, el primero en salir de la tumba, el primero en salir del sepulcro. Y ahora por medio de su muerte y de su resurrección, todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, ahora también recibimos la victoria sobre la muerte y el pecado que Él ganó. Entonces, si usted ha puesto su fe en Cristo, al igual que Él fue el primero a salir de la tumba, levantado a los muertos, ahora nosotros tenemos la esperanza de que también vamos a ser levantados a los muertos junto con Él. ¿Se pueden dar cuenta cómo Cristo está en todo? Está metido en todo porque es el que sostiene todo. Versículo 19. Mira lo que dice. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, nuevamente, por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, la palabra que se utiliza aquí para decir vivir también puede ser traducida como habitar. Entonces, Dios habitó en Cristo, pero esta palabra habitar no es algo temporal, sino que esa palabra griega quiere decir de manera permanente. O sea, que Dios estaba permanentemente en Cristo. Y escuchen los adjetivos que se utilizan para describir esta manera de habitar de Dios en Cristo. Dice que habitó de manera plena. La palabra plena se explica por sí mismo. Habla de totalidad. En su totalidad habitó permanentemente en Cristo. No hacía falta que pusieran toda. O la palabra toda también se explica por sí mismo. En su totalidad habitó permanentemente en Cristo. Pero para que no nos falte, Pablo pone de manera totalmente estratégica e intencional estas dos palabras juntas. En toda su plenitud. O sea, que nadie tenga dudas de qué manera Dios habitó permanentemente en su totalidad, en su plenitud, en Cristo. Este es el clímax del pasaje. Miren todas las descripciones que hemos tenido de Cristo. Él es la imagen de Dios, es el primogénito de la creación. Él es supremo sobre la creación, sostiene todas las cosas, mantiene todo unido, es la cabeza de la iglesia, el primero en levantarse de los muertos y es totalmente, plenamente, permanentemente Dios. ¿Pueden ver esto? Cristo no es un hombre más. Cristo no es un personaje bíblico. Él es permanentemente, totalmente y plenamente Dios. Entonces Jesús sostiene por medio de Él todas las cosas, el universo, Antares, Sol, etcétera, todas las cosas que podemos ver. Pero Él también sostiene nuestra salvación. Vean cómo esas dos cosas parecen años luz de separadas, porque una cosa se ve mucho más grande que la otra, pero el mismo Dios preexistente a todo lo que conocemos, así como sostiene las estrellas, así también por medio de Él, nuestra salvación está segura. Y esto es impresionante, porque dice que por medio de Él, por medio de su sangre, ¿qué se ha logrado? Que entonces ahora nosotros somos reconciliados y tenemos paz con Dios. Esto es sorprendente. Entonces, otra vez, dimensionemos esto. Las cosas físicas existen por medio de Él y nuestra vida eterna también existe únicamente por medio de Él. Entonces, este es el Evangelio nuevamente. El pecado entró al mundo por medio de Adán. Y ahora nosotros encontramos vida eterna y salvación por medio de Cristo. Entonces, el pecado nos mantenía esclavos a la maldad, a la promiscuidad, a la inmoralidad, a la desobediencia y nos tenía con enemistad con Dios. Pero ahora por medio de la sangre de Cristo ya no vivimos en enemistad con Dios, sino que ahora vivimos en
paz con Dios por medio de lo que Él ha hecho. Entonces nosotros, no había manera de que ninguno de ustedes, por más bien portado que sea, por más Biblia que lea, no había manera que ninguno de ustedes encontrara esta paz. No había manera que ninguno de nosotros orquestara tal paz. Por medio de nosotros no podemos encontrar esa reconciliación porque Dios es un Dios santo y dentro de Él no hay espacio para nuestro pecado. Pero Dios mismo, el supremo sobre la creación, se encarnó, se hizo hombre, vino, vivió una vida perfecta para finalmente, voluntariamente, morir en una cruz para que por medio de su sangre, todos los que estamos aquí presentes y creemos en esa obra completa y suficiente en Él, ahora por medio de Él encontremos salvación, reconciliación, encontremos paz, encontremos gozo, encontremos vida, vida en abundancia, vida eterna. Entonces, Cristo, wow, es mucho más de lo que imaginaba. Es muchísimo más de lo que sabía. Es mucho más de lo que pensé. Entonces, por medio de Él, todo fue creado, sí, pero por medio de Él, ahora somos salvos. Por medio de Él ahora soy justificado. Por medio de Él ahora soy regenerado. Tengo una nueva vida. Por medio de Él mi vida está siendo transformada al caminar con Él. Por medio de Él soy santificado y puedo ver cómo Él está trabajando dentro de mí. Por medio de Él, por medio del Espíritu que Él dejó cuando ascendió al cielo. ¿Pueden ver qué impresionante es el poder de Jesucristo y qué tan involucrado está en todo lo que vemos? Entonces, al reunir todas estas afirmaciones que hemos escuchado hoy, no debemos dejar pasar que esta conclusión retumbe en nuestra cabeza. ¿Cuál conclusión? Que ¿quién es el único que puede hacer lo que aquí se dice acerca de Cristo? Nadie. El único que puede hacer estas cosas que describen de Cristo, ser preexistente, tener dominio sobre todo, sostener el universo, el único que puede hacer eso es Dios. Entonces, si tú no pusiste atención en todo el tiempo, escucha esto. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y toda autoridad ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra desde antes de la creación, en la cruz del Calvario, en el hoy 2025 y en la eternidad que ha de venir. Él no cambia, Él es y será y siempre ha sido Dios. Entonces, quiero que meditemos y mastiquemos un par de preguntas. La primera es esta. ¿Qué perspectiva tienes de Jesús? ¿Qué concepto tienes de Él? Jesús no es simplemente la imagen de un hombre crucificado que estaba en la iglesia de tu pueblo. Eso no expresa completamente quién es Él. No es ese crucifijo que tienes. No es una imagen, es mucho más que eso, es mucho más que un hombre derrotado y angustiado en la cruz. Jesús no es solamente el bebé que nació en Belén en un pesebre y que celebramos en la Navidad, es mucho más que eso. Jesús no es un personaje bíblico más como Moisés o como David. Jesús es Dios. Ayer, hoy y siempre. Entonces hagamos esto personal. Jesús es todo lo que necesitas. No hay nada que puedas encontrar fuera de Él, pues Él sostiene todas las cosas. Y escucha esto, el mismo que sostiene las estrellas en sus manos, ese mismo Dios, yo no entiendo cómo se te ofrece a ti mismo hoy. El mismo Dios que sostiene los océanos, las estrellas y los montes en sus manos, ese mismo Dios es tan personal que se te ofrece a ti mismo hoy por medio de su palabra. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo quieres? ¿Quieres vivir para Él o quieres seguir viviendo para ti mismo? Y si ya conoces a Cristo y has experimentado su gracia y su poder y estás asombrado por su grandeza, la pregunta que tengo para ti es, ¿cómo se te olvida tan fácilmente quién es Él?
¿Cómo se te olvida? ¿Cómo se te escapa? ¿Cómo te acostumbras de manera tan rápida a su grandeza, a su poder, a su misericordia, a su gracia? ¿Cómo das por sentado quién es Él y lo que ha hecho? ¿Cómo es posible que sepas esto y vivas orientado en cualquier otra cosa que sale ahí? En deportes, en Netflix, en hobbies, en tu dinero, en tu negocio. ¿Cómo va a ser posible que tú que vives en algo mucho más pequeño que este granito de arroz que está aquí, quieras orientar tu vida en torno a algo que encontraste en este granito de arroz cuando hay un Dios todopoderoso que te está invitando a orientar tu vida en Él? Es que vivimos distraídos, somos olvidadizos y nuestra mente entonces es cautivada por cualquier otra cosa y nos olvidamos de Dios, fabricamos ídolos que nos den lo que nos conviene, que nos atraigan, que nos entretengan y dejamos a un lado al Dios poderoso por medio del cual todas las cosas fueron creadas y todas las cosas existen. Escuchen qué ridículo es eso que todos nosotros hacemos. Entonces este es un mensaje, es un llamado para que nutramos nuestra perspectiva de quién es Cristo día a día. Es un mensaje para que informemos por medio de la palabra de Dios día a día nuestra perspectiva y concepto de quién es Cristo. Al habitar en su palabra, que nuestra mente esté cautivada en su grandeza, en su poder, en su gloria, en su justicia y no en nada más. Es un llamado para que nosotros vivamos en asombro por quién es Dios y no distraídos por nada más. Porque al final del día, todas las cosas provienen de Él, todas las cosas existen por Él y todas las cosas son para su gloria. Oremos juntos. Padre, gracias por este recordatorio que nos das hoy de lo majestuoso, de lo gigantesco que es tu poder. Cuánta magnitud que no podemos asimilar, que no podemos concebir en nuestra mente limitada. Gracias porque en un universo tan vasto en el que tú puedes sostener en tu mano, con estrellas tan grandes, tú fijas tus ojos en criaturas tan limitadas y tan insignificantes como nosotros. Gracias porque además de sostener todo el universo, sostienes nuestras vidas y sostienes nuestra vida eterna por medio de tu sangre. Padre, perdónanos por vivir distraídos, por vivir orientando nuestras vidas en cuanta cosa se pone al frente. Y ayúdanos para que este año que recién inicia y todos los años que están por delante, que podamos fijar nuestra mirada en ti, caminar para ti, obedecerte a ti, servirte a ti. Esa es nuestra oración en esta mañana. Te amamos y oramos esto en tu nombre.